Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor! ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en este programa La sangre de los mártires es semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual su servidora es miembro activo desde hace algunos años. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, pero hoy también representando al Movimiento Católico Nacional Cristo Rey aquí en Tijuana. Nosotros somos un movimiento nacional, de manera que tenemos presencia en varias partes de la República Mexicana. Además también, en algún tiempo ahorita ya se está buscando la forma de volver a tener presencia en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles y en Phoenix, que son los dos lugares en donde anteriormente tuvimos presencia por situaciones pues fuera de nuestro alcance. Se deshicieron los grupos, pero deseamos con todo el fervor que nos da la fe que esto vuelva a resurgir en algún tiempo. Vamos a dar inicio pues a este programa de la sangre de los mártires es semilla, una proclamación que ya se había hecho desde la iglesia primitiva, que la sangre de los mártires será siempre semilla de cristianos. Decía Plutarco Elías Calles que él de pronto no entendía cómo era que entre más cristianos se mataba, se sacrificaba, surgían más que parecían como hormigas, que levantabas una piedra y resurgían desde lo más profundo de la tierra. Pues es que realmente Plutarco Elías Calles nunca entendió esta leyenda de la sangre de los mártires, semilla de cristianos. Es la sangre que se riega, por lo tanto el fruto ha de florecer y el fruto ya maduro es el que va a dar la pelea, y esto fue lo que sucedió precisamente en la persecución religiosa de 1926 a 1929, que se le conoce como el corazón de la cristiada. Ya algunos otros países también tuvieron la osadía de tomar ejemplo de este grito de viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Uno de ellos, 10 años más tarde, fue precisamente España, entre los años 1936 y 1939. Yo les recomiendo una película que se llama Un Dios Prohibido. Esta película, Un Dios Prohibido, es como la parte española de la persecución religiosa en México. En México, por ejemplo, nosotros tenemos la película de La Cristiada, una película muy bien hecha, con algunos elementos que hicieron falta, creo yo, cuestiones históricas, pero en general muy bien realizada. Y también Un Dios Prohibido es la persecución religiosa que se vive en España. En particular cuenta la historia de un grupo nutrido de seminaristas que son tomados a la fuerza y los encarcelan y los van matando, no uno por uno, pero sí por pequeños grupos, entre 4 o 5 grupos se los llevaban y los asesinaban, y ellos estaban convencidos de gritar al final viva Cristo Rey, y de hecho ellos hacen recuento de la persecución en México y dicen en la película que ellos van a tomar también ese grito de viva Cristo Rey porque ellos se sienten soldados pues de Cristo Rey del universo. Quien da parte del testimonio en esta historia española son 2 seminaristas que, siendo argentinos, se van a estudiar a España la parte teológica, y como ahí solamente quieren asesinar, el gobierno de España quiere asesinar solamente españoles, excluyen de ese grupo
de seminaristas españoles a estos dos argentinos que posteriormente son llevados a dar testimonio de lo que ellos vieron y escucharon mientras eran también reos de muerte, hasta que se les descubre que eran argentinos y los sacan de ese grupo que habrá de ser asesinado. No les estoy platicando todo el contexto de la película es muy bonita, se las recomiendo. Si ustedes tienen oportunidad de conseguirla, porque es muy difícil, porque es una producción española, no llega tan fácilmente aquí a América Latina, la pueden ver a través de internet, que fue lo que yo hice, con una buena calidad, ya autorizada para que esta película esté en este canal de videos YouTube, y ahí pueden verla completa y van a disfrutarla mucho y van a recordar mucho momentos de la persecución religiosa también en México. Un Dios prohibido habla sobre la persecución española entre los años 1936 y 1939. Años más adelante, años más tarde, pero el corazón de esta persecución española es justamente 10 años después de que se da la persecución religiosa aquí en México. Y bueno, pues vamos a tener el día de hoy un tema muy, muy interesante, un tema que nos apasiona a nosotros como miembros de Cristo Rey, y pues son los mártires que ha dado la Iglesia, y uno de los mártires a los que nosotros contamos como un mártir contemporáneo, pues sin lugar a duda es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, y él fue beatificado un 23 de mayo, 35 años después de su asesinato por odio a la fe. Pocos años después de su martirio, ya San Juan Pablo II pidió que la memoria del celoso y venerado arzobispo que salvadoreño sea respetada y que no se manipule por intereses ideológicos, porque sabemos que Monseñor Romero fue un gran defensor del pueblo y que tuvo demandas fuertes hacia el gobierno y hacia las situaciones de injusticia que estaba viviendo su pueblo. Por eso San Juan Pablo decía: por favor, pido en memoria de este gran hombre, mártir de nuestro tiempo, y un hombre que de verdad fue cuidadoso de su pueblo, que respeten su memoria, que respeten su vida y que no sea esta manipulada por ningún interés de nadie. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre la vida de este hombre que es beato, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y antes de iniciar propiamente con la biografía, pues hubo un momento en el que el pueblo de El Salvador se enteró de la noticia que iba a ser beatificado este hombre al que ya amaba mucho el pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuáles fueron las palabras que decían los vecinos, incluso y amigos de este hombre arzobispo, mártir de nuestros tiempos? Vamos a ver esta cápsula y regresamos para dar información sobre la vida y la obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos a verla. Las campanas sonaron y los cantos de agradecimiento de los sacerdotes del Salvador se elevaron al cielo tras el anuncio de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Aquí estamos reunidos los sacerdotes de la diócesis, son más de 100 padres acá reunidos. Estamos tan felices, tan emocionados y tan esperanzados de que esta noticia puede cambiar el país. Les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La Iglesia está consciente que Romero era crítico en sus homilías hacia la derecha y la izquierda política del país, y que su asesinato fue la gota que rebalsó el vaso y que desencadenó una guerra de 12 años. 35 años después, para el Vaticano, Romero es un mártir y pronto será santo. Roma locuta causa finita. Roma habló y se acabó el problema. Ya hay una definición. Esto se tiene que aceptar en la fe. Y por eso nosotros invitamos a todos a aproximarnos a uno y a Monseñor Romero desde la fe y desde el Evangelio. Y fue en esta capilla del Hospital Divina Providencia cuando en 1980 un francotirador realizó un disparo certero al corazón a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, causándole la muerte inmediata. Los restos de Monseñor Óscar Arnulfo Romero yacen en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, donde unos han comenzado a llegar a pedir milagros
y otros a dar gratitud. ¡Ay, qué lindo! Lo más precioso, tenemos un santo en El Salvador. Sí, y ellos pues interceden por uno, más ahora al tiempo que estamos tan peligrosos. Y hay una anécdota bien curiosa de él, que cuando las personas acudían a él y él a veces iba al peluquero, cuando llegaba ya no llevaba dinero porque todo lo había repartido. Y eso quiere decir que para él su preferencia eran los pobres. Paso a paso, la comunidad católica ha comenzado una larga celebración que culminará con la declaración oficial que anuncia al primer santo salvadoreño. ¿Qué falta? Una próxima reunión pública con cardenales y el Papa presidiendo, donde se anuncia lo mismo ya en forma solemne. Después, ¿qué sigue? La fecha en que él va a ser beatificado. ¿Qué significa esto? Que Romero no necesita milagros para llegar a los altares. Por tanto, primer paso es la beatificación, que será en El Salvador. Quizás será en la Plaza del Salvador del Mundo. Y luego vendría en Roma la canonización. Mientras tanto, la figura del que todos llaman ya San Romero de América se agiganta y es un bálsamo en la fe para un país que sigue sumergido en la violencia que generan las pandillas. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio, en Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial, Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes.
El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos con más información aquí en La Sangre de los Mártires es Semilla. El día de hoy estamos hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue beatificado el día 23 de mayo y que el día de hoy estamos reconociéndolo también como uno de los mártires de esta iglesia contemporánea de nuestros tiempos, porque sabemos que él fue un gran defensor de los más pobres, de los más necesitados. Ya veíamos parte de los testimonios de aquellas personas que vieron, que fueron verdaderos testigos de la preferencia de este hombre por aquellas personas vulnerables. Así que pues su sangre, sin lugar a duda, dará muchos cristianos y hará mucho favor y mucho bien para su pueblo al que tanto amó. Para hablar un poco acerca de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, él era hijo de Santos Romero y de Guadalupe Galdames, ambos mestizos. Su padre fue de profesión telegrafista. Estudió Monseñor Óscar Arnulfo Romero primero con los claretianos y luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde se formó con los jesuitas. Ya en Roma, aunque no llegó a licenciarse en teología, se ordenó sacerdote, le ordenaron sacerdote en 1947. Ya en el año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamorós, que es parte de El Salvador, y luego también párroco de la iglesia de Santo Domingo, encargado de la iglesia de San Francisco, que era ya de otra diócesis. Fue muy trabajador, muy tradicionalista, solía dedicarse a atender a los pobres, a los niños huérfanos, y también tuvo su presencia dentro de la Conferencia Episcopal del Salvador, siendo secretario de esta. Estos son algunos datos en general de Monseñor Óscar Romero. En una de las muy sentidas homilías durante la visita de San Salvador que el hoy santo San Juan Pablo II en 1983 hizo, en medio de un país devastado por la violencia, en una violenta guerra civil en que participaron grupos políticos de izquierda y de derecha, recordó el santo Juan Pablo II que con la sangre de Cristo podemos vencer el mal con el bien, el mal que penetra en los corazones y en las estructuras sociales. El mal de la división, dijo el Papa entonces, entre los hombres, que ha sembrado el mundo de sepulcros con la guerra, con esta terrible espiral de odio que arrasa y aniquila en forma tétrica e incesante. Y también somos unos insensatos, decía San Juan Pablo II, porque nosotros permitimos que estas cosas sigan sucediendo cuando albergamos en nosotros el odio, la división y el rencor. Que sea pues Monseñor Óscar Romero un ejemplo de verdadero sacrificio y de amor al pueblo que tanto nos necesita. Esto fue lo que decía el Santo Padre en aquella localidad de El Salvador. Vamos a ver una cápsula sobre el momento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la formación cristiana, cómo es que él vivió este momento de formación, tanto en El Salvador como en Roma, que también tuvo algunos estudios de filosofía y teología. Vamos a ver esta cápsula. Esta era la situación de violencia que vivía el país, mientras Óscar vivía un ambiente de tranquilidad y estudios en el seminario, avanzando en su formación sacerdotal. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel y luego continuó su formación en San Salvador, en el Seminario San José de la Montaña, dirigido por los padres jesuitas. Su formación
estaba basada en aspectos casi dogmáticos sobre el sacerdocio, y esta disciplina sacerdotal la mantuvo hasta los últimos días de su vida. En 1937, por su capacidad académica, disciplina y espiritualidad, fue elegido junto a su mejor amigo Rafael Valladares para ir a Roma y terminar sus estudios sacerdotales en el Colegio Pío Latinoamericano. Roma se vuelve su nuevo hogar, donde continúa labrando su sueño de infancia, el sacerdocio. Le toca vivir la Roma de la Segunda Guerra Mundial y durante su estadía recibe la noticia de la muerte de su padre. En 1941 concluye sus estudios sacerdotales en la Pontificia Universidad Gregoriana, pero debido a su edad es obligado a esperar a cumplir los 25 años de vida que exigían los cánones para consagrarse al sacerdocio. El 4 de abril de 1942, en el Colegio Pío Latinoamericano, Romero deja de ser rebaño para convertirse en pastor. Mientras regresaba de Roma en barco y por proceder de Italia, un país aliado al régimen de Hitler, es hecho prisionero de guerra en Cuba junto a su amigo Valladares y toda la tripulación. Un mes después, unos misioneros que atendían los campos de concentración lo identificaron como sacerdote y es así como recobra su libertad. Llega a Ciudad Barrios en agosto de 1942 en medio de una gran alegría y fiesta popular. El cuarto monseñor era el último, aquel. Ese cuarto estaba destinado solo para él. Estaba vacío. Tenía una tijera porque no le gustaba que pusieran cama adornada, ¿no? Él era bien sencillo. Fíjate que él, hasta el pantalón que andaba puesto ya no era de él, ni los zapatos. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Para correr el riesgo que muchos jóvenes no saben ver. Porque quiero ser en el pueblo de Dios signo de unidad y proclamar la buena nueva a los necesitados. Porque de esta forma hago presente a Cristo y su Evangelio en el mundo de una manera más completa y más entregada. Mira, Monseñor era un estorbo para aquellos que aquí en El Salvador siempre han querido vivir de sus privilegios. Era un estorbo para aquellos que piensan que las mayorías populares tienen que estar al servicio de esas minorías que siempre han sido privilegiadas. Y continuamos reflexionando sobre la homilía que San Juan Pablo II dirigió en alguna de las visitas que hizo a San Salvador, y él decía cuántos hogares destruidos, cuántos refugiados, exiliados y desplazados, cuántos niños huérfanos, cuántas vidas nobles, inocentes, tronchadas cruel y brutalmente, también de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de fieles servidores de la Iglesia. Lamentó esto el santo polaco. El Papa Peregrino también recordó el testimonio del pastor celoso y venerado arzobispo de Estagrey, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien trató así como los otros hermanos en el episcopado de que cesara la violencia y que se restableciera la paz en su hogar, en su país. Al recordarlo, pidió que su memoria sea siempre respetada y que ningún interés ideológico pretenda instrumentalizar su sacrificio de pastor entregado a su grey. Esto fue lo que alentó San Juan Pablo II.
Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. En el año 2010, el entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, reconoció a nombre del Estado que Monseñor Romero fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte. En la mañana del 3 de febrero de ese mismo año, el Papa Francisco, en una audiencia privada con el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, aprobó que se promulgue el decreto que reconocía el martirio del arzobispo salvadoreño. A pesar de que una vez fallecidos diversos teólogos marxistas de la liberación reclamaron a Monseñor Romero como uno de los suyos, que él era también un sacerdote de la liberación, y quien fuera su secretario, Monseñor Jesús Delgado, descartó tal filiación. Dijo entonces en unas declaraciones en febrero del año 2015, Monseñor Delgado recordó que cuando escribí su vida, fui a revisar yo su biblioteca. Esto es lo que escribe Monseñor Delgado. Evidentemente los teólogos de la liberación siempre lo visitaban y le dejaban un libro, uno de sus libritos, dijo, pero estos estaban puros e inmaculados. Nunca los abrió, jamás, nunca, ni los leyó, ni los consultó, nunca. Esto es lo que da fe Monseñor Delgado, quien fuera su secretario en los tiempos del fallecido y ahora beato Monseñor Romero. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía mucho más que compartir de este mártir de nuestros tiempos, Monseñor Óscar Romero. Regresamos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. De la cámara oscura a la taquilla, el origen del cine. En el siglo IV antes de nuestra era, el filósofo chino Mozi realizó uno de los primeros análisis sobre la cámara oscura, antecesora del cine que fue estudiada también por Aristóteles y Leonardo da Vinci. En el año 188, Ting Huang, también de China, creó un cilindro con imágenes que al girar daba movimiento a las ilustraciones. Este primitivo artefacto llamado zoótropo es una de las bases de la cinematografía. En el siglo XIX, Henry Fox Talbot consiguió el calotipo, el mismo proceso para revelar fotos que fue modificado y utilizado en los siglos XIX, XX y XXI. Con este extraordinario invento, Edward Muybridge y Etienne Jules Marie, comisionados por el gobernador de California, crearon la primera imagen en movimiento. Muchos años más tarde, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, un dispositivo capaz de grabar, revelar y proyectar películas. La primera proyección con este artefacto se llevó a cabo en 1895. Un año después, el cinematógrafo fue utilizado por Georges Méliès, quien es considerado el padre del cine narrativo que conocemos hoy en día. Méliès también es el responsable de la creación de los primeros efectos especiales fílmicos. En 1927 apareció la primera película con sincronización entre imagen y diálogo. En los 50 se introdujeron el sonido estereofónico, las proyecciones en 3D y se popularizaron las cintas a color. Finalmente, en los 70, aparecieron los primeros largometrajes con gráficos creados por computadora, dando origen al cine de blockbusters que domina las taquillas desde entonces. Koinonia Radio Cultural, alzando la voz para evangelizar. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso y continuamos hablando sobre la vida y obra de Monseñor Óscar Romero, un mártir de nuestros tiempos, un salvadoreño que entregó su vida por la causa de Cristo en los suyos, en los semejantes, en los más necesitados, los pobres, los niños, los huérfanos, los ancianos, y que murió de una manera muy trágica ya por un escuadrón de la muerte
que ya había planeado, por supuesto, con mucha anticipación, el cómo acabaría con la vida de el hoy beato Óscar Romero. Murió en el momento, específicamente en el momento de las ofrendas, cuando él está en este momento preparando la mesa para poder realizar la transubstanciación, para iniciar con la plegaria eucarística, y antes de que esto se pudiera pronunciar, pues le arrebatan cruelmente la vida. Ya decíamos que algunos teólogos de la liberación habían tratado de decir que él era de los suyos, que Monseñor Romero era uno de los teólogos de la liberación, cosa que Monseñor Delgado, secretario particular de Monseñor Óscar Romero, pues negó profundamente, recordando que al momento de hacer una revisión de su biblioteca, pues los libros de aquellos teólogos de la liberación, esos libros que le llevaban, nunca los abrió, que jamás estuvo leyéndolos y que tampoco nunca los consultó. Agregaba también Monseñor Delgado: en cambio, todos los libros de los padres de la Iglesia estaban manoseados por aquí y por allá, eran la fuente de su inspiración, aseguró. Por el contrario, también Monseñor Romero tuvo un gran afecto y cercanía por el fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, a quien conoció en 1974 allá en Roma. Fallecido el fundador del Opus Dei, al año siguiente, Monseñor Romero, entonces arzobispo de El Salvador, escribió una carta al Papa Pablo VI pidiendo su beatificación, asegurando que le debo profunda gratitud a estos sacerdotes involucrados con la obra, a quienes he confiado con mucha satisfacción la dirección espiritual de mi propia vida y también la de otros sacerdotes, de manera que pues también yo recuerdo en una ocasión que decía don Rafael Romo Muñoz: los santos siempre van en par, siempre van en par. Nosotros, por ejemplo, podemos ver santos contemporáneos, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, siempre también muy de la mano en la obra con Madre Teresa de Calcuta, beata. Bueno, pues entonces veíamos al fundador del Opus Dei, José María de Escrivá de Balaguer, muy unido también, incluso en acompañamiento espiritual, con Monseñor Óscar Romero. Entonces se sigue cumpliendo esta regla que en una ocasión nos compartía don Rafael Romo Muñoz. Vamos a continuar con más sobre la obra, el ser y el quehacer de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos a ver quién era él, cómo lo conocían a él y cuáles eran las características que principalmente la gente reconocía en Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Anamorós es el primer pueblito al cual el padre Óscar Romero es enviado para llevar el mensaje de fe y esperanza. Cada vez nos poníamos a platicar de lo que me contaba del Roma y todas las cosas por allá. Y le vi aquí como estamos aquí en esta... No, me dice, pero estamos aprendiendo, porque las cosas que uno conoce aquí no se conocen en ninguna parte del mundo. Y esto de convivir con la gente pobre, me dice, es la mejor bendición que puede haber, porque es gente más sincera. Poco tiempo después, fue llamado a la diócesis de San Miguel, donde realizaría su plena labor pastoral. Y esa señora que tenía venta de ropa en el mercado le regalaban pantalones. Y una vez que estaba yo ahí, entró él y como daba el sol, entonces miró que no andaba pantalones. Todas las dotanas y el cartoncillo. Me dijo la señora, ya el padre regaló el pantalón que le di. En sus casi 20 años dedicados a la diócesis de San Miguel, fue secretario del obispo, canciller, párroco de catedral, a la que le dedicó muchos sacrificios para su construcción. Fue pionero en el nombramiento de la Virgen de la Paz como patrona de El Salvador. Asesoró diferentes grupos y organizaciones de ayuda, cercano confesor y guía espiritual de gente pobre, pero también de familias pudientes de la zona oriental. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros.
Yo quiero unirme. Ya cuando llegó Monseñor Romero a tomar posesión de la arquidiócesis, que creíamos que iba a ser un obispo, que todo lo que habíamos aprendido con el padre Octavio, él lo iba a llegar a deshacer y a votar, porque se suponía que era un obispo que lo había elegido la oligarquía y que iba a estar más de parte de los oligarcas que de los pobres. Pero resulta ser que nos da una gran sorpresa. Pero no todo era felicidad en la vida del virtuoso sacerdote. Sus múltiples actividades y su concepto de sacerdocio casi angelical le trae conflictos con algunos sacerdotes de la diócesis, quienes lo ven celosamente como el segundo después del obispo. Y donde yo pongo mis pies, sé que ya los puso Cristo y ha dejado un gran calor de amor, porque aunque ve allí señales de sangre, de espinas, de escupidas, de polvo, de dolor, sé que son los pasos del amor que va dando el Señor, y que todo aquel que lo sigue no va siguiendo a un tirano, va siguiendo al Salvador, al verdadero Mesías. En la vida del padre Romero estaba plasmado su amor a las comunicaciones. Se convierte en director del semanario Chaparrastique de la diócesis. Además, escribe para el Diario de Oriente y participa en diferentes medios de comunicación. En lo espiritual, su vida como sacerdote estaba ligada a los principios dogmáticos que había aprendido en su formación. Amigos cercanos sabían del castigo corporal del padre Romero con el cilicio y la disciplina. Nadie cuestionaba que su dimensión sacerdotal estaba basada en los más ortodoxos y tradicionales conceptos de vida sacerdotal. Pero también gustaba de lo sencillo, de la diversión, del circo y de la música, y su energía sacerdotal lo llevó, sin quererlo, a obtener un gran prestigio en su diócesis natal. Por su amplia labor sacerdotal, es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de Centroamérica. El 21 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, nombrándolo obispo auxiliar de San Salvador, y en el día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida: sentir con la Iglesia. Y bueno, seguimos analizando, viendo y también tomando ejemplo de Monseñor Óscar Romero, que fue beatificado el 23 de mayo para esta iglesia y además primer santo de El Salvador. También estamos haciendo algunos análisis sobre la vida, sobre su obra, y según un estudioso que empezó a conocer la vida de este santo para poder hacer un libro biográfico de este santo, su apellido es Hernández. Cuando comenzó a estudiar los documentos biográficos de Monseñor Romero, se dio cuenta de que ya no tenía un retrato, sino como una caricatura de Monseñor Romero, y eso creo que ha pasado porque en los últimos 35 años los salvadoreños pues han alterado mucho su figura con tal de hacerla semejante a un ideal, a un proceso, pues en fin, a un cierto grupo de personas que solamente busca intereses políticos, de manera que él dice, ya me daba cuenta que no era una biografía, sino una caricatura de Monseñor Romero. Así que vamos a conocer algunos aspectos que probablemente no teníamos muy en cuenta de Monseñor Óscar Romero. Esto en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa. Quédense con nosotros, esto es La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla.
Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate Y2. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos en el último bloque del programa La Sangre de los Mártires de Semilla, hablando este día de Monseñor Óscar Romero, asesinado por odio a la fe, uno de los mártires de nuestros tiempos. Luego de su asesinato, cuando celebraba la Eucaristía en 1980, él comienza a ser muy manipulado, sobre todo por la izquierda más radical del país, y eso también pesó en contra de su imagen para muchos salvadoreños. Esto fue lo que lamentó un estudioso de su biografía sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero. También dijo: somos hijos de una guerra civil que polarizó el país y todavía lo mantiene bastante polarizado. Número 1. Monseñor Romero no era marxista, sino un convencido del Evangelio. Hernández Aguilar ha estudiado el diario de Monseñor Romero, sus cartas pastorales y las 8 tomos de sus homilías, en las que aseguró se puede encontrar una dimensión integral del personaje, las cosas que realmente decía. Monseñor Romero encarnaba un llamamiento evangélico, encarnaba ese llamado que Jesús nos hacía de cuidar a los pobres, de velar por los demás, no encerrándonos en nuestro propio ombligo. Lamentablemente, señaló, hay gente que piensa que él solamente criticó la violencia de parte del ejército, que por supuesto que la criticó y fue muy claro y muy duro en ello, pero también criticó la violencia que en aquel momento comenzaba a hacer la guerrilla. Monseñor Romero, aseguró el experto, fue además
muy enfático, primero al decir que no estaba a favor del marxismo, pero además que la violencia radicalizaba las ideas marxistas y que éstas no conducían a nada bueno. Monseñor Romero era un hombre de profunda oración y fiel a la Iglesia Católica hasta el último día. Todo lo consultaba con el magisterio, con una obediencia especial al Papa, a quien él reconocía como Cristo en la tierra. Vamos a continuar viendo parte de la biografía de Monseñor Óscar Romero en esta cápsula que les vamos a presentar. Ahora el mártir Óscar Romero denuncia también, es un defensor de la justicia social y por lo tanto denunciaba la injusticia en esta sociedad que vivía su país. Vamos a ver esta cápsula. Aunque la primera visita de Monseñor Romero a Roma le significó un gesto de solidaridad cuando Pablo VI le dice: «Ánimo, usted es el que manda». No fue esa la misma suerte en su segunda visita con el Papa Juan Pablo II, quien reconoce su difícil situación de pastoreo, pero también le pide prudencia en sus predicaciones. El 12 de mayo de 1977, Monseñor Romero recibe otra trágica noticia. El padre Alfonso Navarro, a sus 35 años de edad, era asesinado de una forma violenta. Iguales noticias recibiría el 28 de noviembre de 1978 con el asesinato del padre Ernesto Barrera. El 20 de enero de 1979 con el asesinato del padre Octavio Ortiz junto a 4 catequistas. El 20 de junio de 1979 con el asesinato del padre Rafael Palacios y el 4 de agosto de 1979 con el asesinato del padre Napoleón Macías. Sacerdotes, catequistas, celebradores de la palabra y cristianos comprometidos estaban siendo asesinados. Monseñor Romero, lejos de callar, intensificó el llamado contra la violencia. En febrero de 1978, la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, le otorgó el doctorado honoris causa por su defensa de la vida humana. De igual forma, en 1979 recibe el prestigioso honoris causa de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, confirmando la dimensión de su fe desde la opción preferencial por los pobres. También fue postulado en 1979 al Premio Nobel de la Paz y en 1980 recibió el Premio de la Paz de la Acción Ecuménica Sueca. Vienen a significar en este momento para un predicador de la paz un estímulo muy poderoso. Es la voz de tierras lejanas y por eso juicios imparciales, desinteresados, que comprenden lo que muchas veces aquí entre nosotros no se quiere comprender. Y entonces la persecución prácticamente era a mansalva, diría yo impune. No había ninguna confrontación y toda aquella persona que tenía una opinión diferente, que pretendía darle 2 o 3 niveles mayores de democracia a lo que estaba viviendo El Salvador en aquel momento, era considerado extremista, subversivo o comunista, y así era perseguido. Pero los conflictos no solo le venían por su llamamiento al gobierno y la extrema derecha para el cese a la violencia, sino además por sus duras críticas a las organizaciones político-militares de izquierda, a quienes llamaba a no idolatrar su organización y sobre todo a buscar mecanismos racionales de solución. Por tal motivo, los sectores más radicales de la izquierda estaban convencidos que Monseñor Romero no se convertiría nunca en un aliado de su proyecto revolucionario. Esta misma iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones, no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas
de las fuerzas de la organización, ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre, porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Había una doble imagen en la vida de Monseñor. En el púlpito era el hombre con energía que denunciaba y anunciaba la situación salvadoreña. En lo personal, seguía siendo el hombre tímido, sencillo, y en medio de esta difícil situación, contaba con pocos espacios para distraerse y alejarse un poco de los múltiples problemas que le tocaba enfrentar a diario. Era curioso observar en el ambiente salvadoreño cómo un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un valiente defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser la voz de los sin voz. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. El 15 de octubre de 1979, un grupo de jóvenes militares derrocan en un golpe de estado al presidente Romero y forman una junta cívico-militar que Monseñor Romero ve con buenos ojos, ya que, según él, habían buenos cristianos que la formaban. Pero la junta cívico-militar poco a poco se fue corrompiendo y muchos de los cristianos en los que confiaba fueron renunciando. La situación ahora sería más convulsiva, como nunca antes había sido. Ya a finales de 1979, Monseñor Romero conocía el eminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia a ello, consciente del temor humano. Uno de los hechos que comprobó este inminente peligro fue el frustrado atentado con 72 candelas de dinamita colocadas en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús a principios del mes de marzo de 1980, que hubieran acabado con su vida y la de muchos fieles que se encontraban allí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció la más clara homilía en contra de la violencia causada por las extremas, sobre todo la de la derecha, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares. Y a ustedes la preferencia en esta programación. Continúe con nosotros. Estamos también a través de internet en www.tjcatólico.com. Esto fue La Sangre de los Mártires es Semilla. Que tengan muy buen día. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva